a todos y bienvenidos al primer debate que organiza Students for Liberty junto con Unió. Yo soy Daniel Fenol, el presidente de Students for Liberty Valencia, y quería comenzar agradeciéndoos vuestra presencia, así como también agradecer a los invitados, Juan Ramón y Eduardo, así como también al Sindicato de Estudiantes Unió, a la propia Universidad de Valencia y a la colaboración especial que tenemos aquí de Ignasi Voltó, que ha venido desde Barcelona a grabar el programa. Veo que al final no ha habido mucho problema con el aforo, pero quería pediros disculpas personalmente porque ha sido un caos, la verdad. Y bueno, ahora procederá Klaus a presentar el discurso que Klaus va a moderar. Klaus es presidente de Unió. Y yo básicamente quería decir unas palabras sobre lo que es Students for Liberty, ya que hemos nacido este año en la Universidad de Valencia como grupo de estudiantes en favor de la libertad, que nuestro objetivo principal es la limitación del poder político y el fomento de la libertad en todos los aspectos para construir una sociedad civil fuerte, sólida y próspera. Por último ya, quería comunicaros que el próximo 20 de abril a las 6:30 en la universidad tendremos un debate sobre el modelo sanitario de participación libre, que estáis todos invitados a venir a debatir, a conocernos, etc. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Klaus Ulrich, soy el presidente de Unió de Estudiants Valencians y hoy actuaré como moderador en este debate con estos invitados de excepción como son Juan Ramón Rayo y Eduardo Garzón. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos aquellos que han venido a esta magnífica tarde y que nos honran con la presencia en este debate que seguro nos enriquecerá argumentalmente por ambas partes. Antes de comenzar con las presentaciones de nuestros dos ponentes de excepción, me gustaría hacer una breve presentación de nuestra asociación. Nuestra asociación defiende también la libertad en el amplio espectro significativo de la palabra. Defendemos a su vez las señas de identidad nuestras, las señas de identidad valencianas, las señas de identidad españolas y las señas de identidad europeas, así como la apertura, internacionalización y globalización de todos los mercados, tanto de capitales, de mercancías como de personas, evidentemente. Invitamos a todos los interesados en participar en el asociacionismo universitario, en el asociacionismo estudiantil, en participar activamente. Es una experiencia muy bonita y, por supuesto, les invitamos a participar con nuestra asociación. Consideramos que la universidad es un espacio en el que hay que desarrollar el espíritu crítico y un pensamiento reflexivo. Por ello, siempre debemos participar desde el respeto hacia las demás opiniones. En estos tiempos, además, donde la agresión institucionalizada a nuestras libertades está al orden del día, consideramos que es esencial que todo el ámbito universitario se movilice y demos la batalla de las ideas. Tenemos que oponernos al frenesí intervencionista que nos induce la vorágine de la retórica demagógica muchas veces, porque solo siendo libres podremos ser prósperos. Por último, y para acabar la presentación, me gustaría recordaros a todos que podéis contactar con nosotros, dejar vuestras sugerencias, ideas y también intereses en nuestras redes sociales que podéis ver aquí arriba y también presencialmente en nuestro despacho, el N08. Sin más dilación, comenzaremos la presentación de los dos grandes economistas que hoy nos honran con su presencia y que pondrán en contraposición sus ideales del mercado laboral y que seguro, como ya he dicho antes, nos enriquecerán argumentalmente. Contamos con Eduardo Garzón. Él es licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga, máster de Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. A día de hoy es asesor en el Gabinete de Economía del Área de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid y colabora regularmente en los programas La Sexta Noche de La Sexta, Un Tiempo Nuevo de 4 y El Color Dinero y Fort Apache en Hispan TV. Bienvenido, señor Garzón. Muchas gracias. Contamos a su vez con Juan Ramón Rayo, doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y licenciado en Derecho por esta universidad, la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios OMA, en el Centro de Estudios ISEAD y en la Universidad Católica de Ávila. Es director del Instituto Juan de Mariana y analista económico de Es Radio, La Sexta Noche, Al Rojo Vivo y el programa de Ana Rosa. Colabora habitualmente también en la prensa escrita, como es Libertad Digital, El Economista, Voz Populi y La Razón. Es también autor de varios libros, entre ellos El liberalismo no es pecado, Contra la renta básica y La pizarra de Juan Ramón Rayo. Bienvenido, Juan Ramón.
Una vez presentados a nuestros magníficos invitados, explicaré un poco la estructura de este debate. El debate se estructurará en una parte que es la de exposición, que constará de 10 minutos de desarrollo. Le seguirán dos turnos de réplicas de 5 minutos y después tendremos un turno de palabra para que pueda intervenir y preguntar todo aquel que así lo desee. Ya sin más dilación le damos la palabra al señor Garzón. Pues muchísimas gracias por la presentación y también muchísimas gracias por la invitación a participar en un acto así. También muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras, como no, por supuesto, por estar aquí y permitirnos que este acto tenga en sí sentido. Como la exposición son solo 10 minutos y apenas nos va a dar tiempo a explicar casi nada de nuestro punto de vista, voy a ir directamente al grano y espero que se me excusen todos esos detalles que convendría matizar y señalar, pero que desgraciadamente no me da tiempo a hacerlo. Cuando hablamos de mercado laboral, que es precisamente el tema que nos abarca aquí, tenemos que tener en cuenta siempre una cosa de la cual, desgraciadamente y precisamente, las facultades de economía no se suele tocar y se suele pasar desapercibido. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que al poder. Me estoy refiriendo a las relaciones de poder que en toda comunidad política y social existe. Es imposible encontrar una comunidad o una sociedad en la cual no encontremos relaciones de poder que expliquen cómo se articula esa sociedad. Y en el mercado laboral, además, de una forma muy clara y clarividente, porque nos encontramos con que se produce una renta en un determinado espacio a través de una serie de mecanismos, de máquinas, de fuerza de trabajo, y vemos que el reparto de esa renta no es azaroso, sino que viene determinado ni nada más y nada menos que por las relaciones de poder que existan en ese espacio. Y por lo tanto nos encontraremos con que cualquier avance de productividad que se consiga alcanzar gracias a cualquier mecanismo o cualquier forma de organizarse en esa propia organización, nos damos cuenta de que no va a ser repartido de una forma extraña o azarosa, como yo decía, sino que responde directamente a las relaciones de poder que existan. Y esto, por cierto, lo vemos de una forma muy clara cuando bajamos a nivel micro, ¿no? Al nivel de una empresa. Y hoy día os puedo poner ejemplos que no demuestran, pero sí ilustran cosas que están pasando hoy día en nuestra economía. Y es, por ejemplo, arquitectos que llevaban un nivel de vida bastante aceptable, bastante bueno en una época de bonanza económica, como la que vivimos hasta el año 2007-2008, y que frente a una situación de crisis, de recesión, de ausencia o de disminución de los ingresos, ajustan su negocio de una forma muy particular. ¿Cuál? La de reducir su nivel de vida, su tren de vida basada en determinada vivienda lujosa o con determinado lujo, basado en un coche o automóvil propio de determinada gama, basado en llevar a sus propios hijos a una escuela privada donde hay que pagar un determinado nivel. No, lo basan precisamente en disminuir, ajustar las condiciones laborales, intentar reducir el poder de negociación de sus propios trabajadores, reduciendo el salario e incluso despidiéndolo. Hoy día vemos que hay arquitectos que están trabajando para estos propietarios de despachos, de estudios de arquitectura, que no están cobrando absolutamente nada. Y eso se explica no por esto que nos cuentan en las facultades de economía, de demanda y oferta que se cruzan en un punto, que eso parece un videojuego en vez de estar demostrando un poco cómo funciona la realidad, se demuestra por las relaciones de poder, y donde el propietario de su propio negocio puede establecer por dónde va a ajustar, cómo se va a distribuir la renta, quién va a sufrir el recorte para que ese negocio pueda seguir prosperando, lo decide el propietario, no lo decide el trabajador, que además tiene que competir con otra serie de arquitectos recién licenciados y por lo tanto eso acaba reduciendo su poder de negociación. Y no solo eso, sino que además el propio gobierno o los propios gobiernos articulan e implementan una serie de reformas laborales, que lo que vienen es a producir una pérdida de derechos suya y por lo tanto menos poder de negociación, menos poder al fin y al cabo. Y nos encontramos con que a nivel micro eso se ve de una forma muy simple. E insisto, no estoy haciendo una valoración, no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, estoy constatando una realidad, haciendo una observación, una descripción. Y eso ocurre a nivel micro y es cierto que, ojo, no estoy diciendo que esto ocurra en todos los negocios, pero lo que no cabe, porque hay negocios, hay gente que sí ha tenido que cerrar sus establecimientos y no son pocos precisamente. Pero lo que estoy diciendo es que eso funciona así. Frente a una caída de ingresos se diseña una respuesta que va a estar implementada en torno al poder que haya en ese espacio. Y por lo tanto,
en eso que vemos, un ejemplo tan sencillo como el que os acabo de dar, el de una arquitectura, en un estudio de arquitectura, pues ocurre también en todos los establecimientos, todos los núcleos de producción que os podáis imaginar. Y insisto, no solo a nivel micro, ¿no? Podemos pensar en dentistas, podemos pensar en el despacho de abogados, podemos pensar en bares de restauración tan importantes y de hostelería tan importantes en nuestra economía, que se hace el ajuste o cualquier tipo de decisión va a estar establecida en torno al poder, sino también a nivel macro. Y nivel macro seguramente sea lo más importante, porque nos encontramos con una economía en la cual las personas se aglutinan en torno a determinados colectivos con la idea de ganar mayor poder, la unión hace la fuerza, y así interceder en las relaciones sociales y políticas con tal de que se beneficie, ¿no? Con tal de que se busquen sus propios objetivos, sus propios beneficios. Y os estoy diciendo algo tan sencillo como lo siguiente: ¿quién tiene más poder, el BBVA o una cooperativa de crédito en una determinada localidad? ¿Quién tiene más poder, la empresa Inditex o una cooperativa fabril de textil en determinado espacio de España? ¿Quién tiene más poder? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién tiene el poder a nivel macroeconómico? Está clarísimo, lo tienen los estados, correspondidos por sus propios gobiernos, lo tienen las grandes empresas multinacionales que tienen muchísimo más poder que las empresas que operan a nivel de barrio, que apenas son capaces de lograr economías de escala, algo tan importante para ganar cuotas de poder, sino que también nos encontramos organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, nos encontramos también nacionales importantes como la OCDE o la patronal, perdón, la COE, cuando frente a cualquier evento político da una recomendación de, por ejemplo, flexibilicemos el mercado laboral, cuando eso no tiene la posibilidad de darlo otra serie de organismos. Eso es poder, el acceso a un altar o a un pedestal mediático en el cual exponer tu visión. Y por cierto, esto también se acaba visibilizando en las escuelas de facultad, es decir, el poder acaba llegando a través de todos los poros del sistema y de todos los poros que tiene a espacios tan importantes como el de la enseñanza, no solo de la enseñanza obligatoria, donde ¿por qué se nos enseñan cosas tan simples como las matemáticas, como la lengua, como la literatura, etcétera, etcétera, pero no se nos enseña la política, no se enseña cómo está distribuido el poder en nuestras economías? Ahí hay una intencionalidad política por aquellos quienes están beneficiando del status quo hoy y no quieren que la gente se pregunte, se cuestione por qué en un país en pleno o en una sociedad en pleno siglo XXI tiene que haber tantas desigualdades cuando la capacidad tecnológica que tenemos nos podría liberar de ello. Y no solo en los centros de escuelas, como decía, de educación obligatoria, sino también y de forma muy importante las facultades de economía, de las cuales la mayoría de aquí somos víctimas o al menos estamos afectados por ello. ¿Por qué? Porque nos enseñan, insisto, un solo o varias, pero muy pocas formas de entender la economía, enfoques de teoría económica. Cuando hay otros, por ejemplo, el marxismo, o el análisis marxista, por ser más específico, que ese está dado de lado o incluso totalmente abandonado. ¿Por qué? Porque está poniendo el punto en la llaga en una cosa tan importante como la de la que yo os estoy hablando, de esas relaciones de poder que explican no solo la dinámica en el mercado laboral, sino también el funcionamiento de todos los demás ámbitos de la vida. Y si no, sirva como ejemplo la carta que le envió el padre de un famoso economista, Walras, a Walras, cuando estaba analizando su tesis que conocéis todos. Pues bien, le dijo: me alegra mucho que tu tesis no ponga en entredicho el status quo ni los privilegios de los poderosos, porque nosotros nos tenemos que deber a ello. Estamos hablando, sí, de una sociedad mucho más clasista que la actual, pero al fin y al cabo, fijaos que todo lo que hoy hemos aprendido de economía viene construido desde ahí. Y termino con algo importante, desgraciadamente porque no me da más tiempo a hablar de más cosas, pero fijaos que todas estas relaciones de poder se acaban materializando en una forma muy particular dentro del propio contexto productivo, algo de lo cual desgraciadamente se olvida, e insisto, a veces de forma intencionada. Porque, ¿qué explica que una economía como la española tenga una tasa de paro estructuralmente superior al del resto de países vecinos a ella? Pues nos encontramos precisamente con un modelo de régimen de acumulación capitalista, de régimen político, régimen económico, como lo queramos denominar, que al fin y al cabo se nutre de una democracia no solo muy joven, sino hija de una dictadura. Hija, no
una democracia que se haya opuesto a ella, porque las élites de hoy son las hijas de las élites franquistas y nos encontramos con que un modelo muy particular de repartir el poder, ¿no?, que viene además materializado en una serie de cartas magnas que todos conocemos como la Constitución, que por cierto se cambia cuando les da la gana, ¿no?, para determinadas cosas. Nos encontramos con que precisamente eso, que estamos hablando de unas relaciones de poder que explican cómo acaba operando hoy día el mercado laboral, nos encontramos con que sí, tenemos una élite que prácticamente ha sido extractiva en el sentido de tienen ya conseguido sus propios privilegios y les importa un bledo que su propio proceso productivo mejore o innove, porque no hay nada que le acabe presionando para ello. Nos encontramos por equiparar a economías como la alemana, que por cierto tienen un modelo de régimen político también con separación de poderes muy diferente, con desequilibrio administrativo en torno a territorios también muy diferentes, que permiten que el poder ejecutivo tenga incluso menos poder que en economías como la del Reino Unido, como la de España, que permiten, por cierto, y con esto voy acabando, que tengan mucha mayor facilidad para cambiar las cosas, no como en Alemania, que si evidentemente el Poder Ejecutivo tiene menos poder, pueden cambiar menos cosas. Y me estoy refiriendo con esto simplemente al mercado laboral, porque cuando en Alemania hay sectores protegidos, estoy hablando en torno a los derechos de los trabajadores, que permiten que a través de una serie de canales institucionales eso quede recogido y no se pueda cambiar a la mínima de cambio, como ocurre en España, los propios empresarios tengan que llegar a pactos con los comités de empresa y los propios sindicatos de la forma siguiente, como ocurrió a partir del año 2010. Y es, os bajamos el sueldo, pero a cambio nosotros vamos a invertir en nuestra propia empresa para que acabe siendo esté más orientada al conocimiento, a la productividad e incluso a la exportación. Y de esta forma, fijaos que la equiparación, y termino de verdad, si en España el empresario tiene menos poder o menos presión a la hora de buscarse las habichuelas de otra forma y tener la salida fácil de reducir las condiciones laborales de los trabajadores, lo va a hacer y no se va a preocupar por mejorar un modelo productivo que luego explica los salarios y también, por supuesto, la calidad del trabajo. Y nada más, perdón por extenderme en el tiempo. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de Juan Ramón. Muy bien, pues muchas gracias a Students for Liberty, a Unió d'Estudiants Valencians y muchas gracias a todos los asistentes. Yo la verdad que tengo cierta debilidad emocional por pues regresar a la universidad en la que estudié, tanto economía como derecho, y por bueno, al menos poder hablar, poder debatir en estas aulas, en estos edificios que tantas veces me pateé durante mis años universitarios, ¿no? Hoy hablamos sobre el mercado laboral. A ver, un mercado laboral es básicamente un ámbito donde hay cooperación entre personas para producir cosas. ¿Qué personas cooperan? Pues si lo queremos simplificar mucho, capitalistas y trabajadores. Podríamos hablar de otro tipo de cooperaciones, podríamos hablar de proveedores, empresarios, de empresas clientes, de nuevo proveedores, empresas más horizontales, podríamos hablar de materias primas, podríamos hablar de trabajadores más o menos cualificados y abrir mucho el abanico de la oferta de trabajo, podríamos hablar de otro tipo de promotores empresariales, capitalistas riesgo, entidades financieras que financian pues, con un determinado tipo de capital, con deuda, etcétera. Bien, pero por simplificar mucho, capitalistas y trabajadores. Tenemos, por tanto, producción conjunta de ambos. Y la cuestión, efectivamente, es una vez los dos cooperan para producir algo, ¿cómo se reparten ese algo? Tenemos un capitalista, un trabajador, por ejemplo, están un año trabajando juntos y producen algo. ¿Qué parte le toca a cada cual de lo que han producido? De acuerdo con el marxismo, básicamente cualquier cosa que le toque al capitalista está robando. Todo le debería tocar al trabajador porque el trabajador lo ha proporcionado todo. Mientras que el capitalista básicamente lo único que tiene es poder de negociación, es la propiedad de los medios de producción y aparentemente la propiedad de los medios de producción no aporta nada más allá de pues, la capacidad productiva que podría tener el trabajador si expropiara esos medios de producción, y de ahí pues toda la necesidad supuesta de la revolución proletaria que nacionalice los medios de producción o mejor dicho los estatalice. Obviamente esto no es así. El trabajador
aporta esfuerzo y en ocasiones si es trabajo cualificado, si tiene conocimientos, pues también aporta conocimientos técnicos, profesionalización para hacer determinadas cosas de una manera técnica. ¿Y el capitalista qué aporta? El capitalista aporta capital. ¿Y el capital qué aporta? El capital aporta tiempo, en primer lugar. Es decir, cualquiera de vosotros que quiera crear una empresa, lo primero que se os plantea es, bueno, pero yo es que no tengo capital. ¿Y cómo podéis conseguir capital? Pues ahorrando mucho durante mucho tiempo. Y ahorrar mucho durante mucho tiempo entenderéis que es costoso. Mucha gente, de hecho, dice que es imposible ahorrar. Bueno, no es imposible ahorrar. Lo que queréis decir es que es tan sumamente costoso, tendréis que renunciar a cosas tan sumamente valiosas que de facto no podéis, pero no es que sea imposible. Si os ponéis a comer todos una taza de arroz todos los días, como hicieron los chinos durante los años 60, 70 y 80, pues desde luego podríais ahorrar. Ahora, el nivel de privación material que implicaría eso sería tan grande que de facto decís que no es posible. Bien, por tanto, ahorra tiempo, aporta riesgo. Imaginad que a vosotros os dan 100.000 euros y os dicen, bueno, ¿qué queréis hacer con estos 100.000 euros? Muchísima gente diría, yo no los quiero invertir porque si los invierto mal los pierdo. El capitalista dice, ya lo invierto yo. Tú como trabajador no tienes por qué exponerte patrimonialmente, no te tienes por qué jugar tus ahorros, no te tienes por qué jugar tu hacienda en emprender este negocio que puede salir bien o puede salir muy mal. Por tanto, yo, como si fuera una agencia aseguradora, te cubro frente a ese riesgo de que pierdas tu patrimonio emprendiendo. Y por último, aporta el proyecto empresarial en sí mismo. Parece que crear valor en una economía tan sumamente compleja como la actual sea muy sencillo, pero no lo es. Pensad cualquiera de vosotros, si tuvierais 1 millón de euros, ¿qué haríais para generar valor? No para consumirlo, no para vivir de consumir el capital, eso obviamente lo sabemos hacer todos, sino si os dan 1 millón de euros, ¿qué tipo de empresa montáis? Y luego pensad sinceramente si con ese tipo de empresa que habéis montado estáis muy convencidos de que podréis sobrevivir 2, 3, 4 o 5 años en un mercado, ya digo, tan competitivo como el actual. Pues todo eso es muy complicado, todo eso es muy difícil y todo eso, al ser tan complicado, tan difícil, tan escaso, tiene valor. De todo eso se le exime al trabajador. El trabajador no tiene por qué pensar en qué proyecto de negocio va a invertir, no tiene por qué ahorrar para ponerse a trabajar, no tiene por qué asumir patrimonialmente riesgos y, por tanto, lo proporciona el capitalista y se le remunera al capitalista en consecuencia. La cuestión, de nuevo, ¿cuánto vale cada cosa? ¿Cuánto vale el esfuerzo que proporciona el trabajador? ¿Cuánto vale pues, este proyecto empresarial? ¿Cuánto vale el riesgo que está asumiendo? ¿Cuánto vale el tiempo que está adelantando? Y para todo esto, afortunadamente, tenemos precios de mercado. ¿Cómo tenemos precios de mercado? Si uno quiere endeudarse, si uno quiere captar capital que no ha ahorrado él, tiene un tipo de interés. Si uno quiere cubrirse frente a riesgos de impago, tiene una póliza de impago. Y si uno quiere contrastar qué ideas son buenas con qué ideas son malas y cómo las ideas buenas se disputan o compiten con otras, tiene beneficios extraordinarios. ¿Por qué hay ciertas empresas que ganan muchísimo más que otras? Porque nadie puede copiar su modelo de negocio. Si alguien copiara el modelo de negocio de las empresas muy buenas, salvo obviamente que tengan privilegios gubernamentales, en un mercado libre, ¿qué pasaría? Que su tasa de ganancias se reduciría. ¿Y cómo se determina el precio del trabajo? Pues en el mercado laboral tenemos los salarios. Bien, con lo cual, al final, un empresario dice, yo tengo esta idea, puedo contratar a estos trabajadores, comprar esta materia prima, esta electricidad, etcétera, a este precio, y con esto puedo producir algo que espero vender a este precio. Si la diferencia entre lo que yo obtengo por vender y lo que yo pago es muy alta, otros vendrán a copiarme. Otros intentarán emularme y otros intentarán replicar el modelo de negocio que yo he creado. Otros podrán hacerlo ¿cómo? Pues si no tienen capital se tendrán que endeudar, pagar tipo de interés. Si quieren cubrirse frente a riesgos tendrán que pagar pues, pólizas frente a riesgo de impago, etc. Y si no son capaces de replicar la idea buena que ha tenido este señor, porque este señor además puede estar innovando continuamente e ir siempre 2 pasos por delante de la competencia, pues no podrán disputarle su posición en el mercado. Ahora, ¿cuál es el problema? Si nosotros lo que hacemos es fijar un precio para cada uno de estos factores productivos, para el tiempo, para el riesgo, para la creatividad empresarial, para los salarios, que está por encima del rendimiento que ese factor productivo contribuye a generar, lo que tienes es desempleo de ese factor productivo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo conseguimos que suban los salarios? No fijando o no subiendo los salarios por ley. ¿Cómo suben los salarios? Si hay muchos trabajadores y muy poco capital, lo que sucede es que el capital, al ser muy escaso, ahí sí que entra la curva de oferta y demanda perfectamente, al ser el capital muy escaso, se encarece,
en relación con los salarios. Si, en cambio, los trabajadores son muy escasos frente al capital, es decir, si se acumula capital, ¿qué sucede? Que el capital se abarata frente a los salarios, es decir, los salarios se encarecen frente al capital. Por eso la manera de aumentar sostenidamente los salarios es acumular capital. Cuanto más capital haya acumulado en la economía, más productivos son los trabajadores y mayor es la remuneración de los trabajadores. Si no lo fueran, si los trabajadores fueran más productivos y sus salarios no crecieran, lo que veríamos es que los beneficios empresariales se dispararían en relación con la inversión de capital inicial. Y si los beneficios empresariales se dispararan, lo que sucedería es que entraría mucha más competencia en el sector para hacer que esos beneficios empresariales bajen. Por eso, ¿cómo han subido históricamente los salarios en Occidente? Pues acumulando capital. Si comparáis los salarios de hoy con los de hace 150 años, los de hoy son mucho más altos. ¿Por qué? Porque se ha acumulado mucho más capital que entonces. Si hace 150 años quisierais haber pagado los salarios actuales, habríais tenido masas de trabajadores desempleadas. Un país no puede distribuir en salarios más de lo que produce, eso es evidente. Y por tanto, para producir más hay que aumentar la productividad. La cuestión es, dado que el capital lo acumula el capitalista, ¿cómo se retribuye al capitalista? Pues ya lo hemos visto, a través de la competencia empresarial se determina el precio del tiempo, del riesgo y de la creatividad empresarial. En este sentido, la legislación laboral lo que hace, o lo que puede hacer es encarecer la contratación de trabajadores, es lo que hace, por ejemplo, la legislación laboral española, y al encarecer la contratación de trabajadores lo que hace es generar desempleo. Si un trabajador contribuye a producir 5 y el coste de contratarlo es 6, obviamente ese trabajador no es contratado, ese trabajador es inempleable. Si lo fuera, es decir, si realmente pudiese trabajar y generar valor en el mercado a los precios a los que se les obliga a trabajar, ¿qué sucedería? Pues los trabajadores podrían asociarse cooperativamente, formar cooperativas, competir con otras empresas y salir adelante. Si no lo hacen es porque a los precios, al coste mínimo que fija la legislación laboral, no es rentable emplear a los trabajadores. Y la cuestión, ha planteado dos cuestiones Eduardo y termino con esto. Uno es, bueno, todo este modelo está muy bien, pero al final hay relaciones de poder en el mercado y ¿qué pasa si una empresa es muy grande? Puede imponer los salarios que esa empresa quiera frente a los trabajadores. ¿Cómo va a negociar un trabajador con Telefónica, por ejemplo? De nuevo, si una empresa paga salarios de risa, si una empresa paga salarios bajísimos en relación con la producción del trabajador, lo que sucederá es que esa empresa se forrará, se hinchará a ganar dinero, otras empresas o otros capitalistas nacionales o extranjeros invertirán en ese sector. ¿Vosotros os creéis que si Telefónica ganara un 80% de ganancia por cada euro invertido, no estaría entrando capital extranjero a las puertas para invertir en el sector de las telecomunicaciones español? Vamos, nos hincharíamos a nuevas inversiones en el sector de las telecomunicaciones. ¿Por qué no? Pues porque la rentabilidad de Telefónica no es tan alta, aparte de todas las restricciones gubernamentales que ciertamente existen y que pueden frenar esa inversión. Pero justamente lo que hay que hacer es eliminar regulaciones, no añadirlas. Y de hecho, lo tenéis tan visible o es tan visible como, si la teoría de Eduardo fuera cierta, las grandes empresas deberían ser las que menores salarios pagaran en la economía. Y casualmente las grandes empresas son las que mayores salarios pagan en la economía española, además con muchísima diferencia. Las grandes empresas, las empresas de más de 250 trabajadores, pagan el doble de salarios que las microempresas. Y los pagan no porque los superdirectivos cobren muchísimo. Si vosotros dividís la empresa en deciles salariales, primero, observaréis que todos los deciles salariales de la empresa cobran más que en el resto de las grandes empresas cobran más que en el resto de la economía. Y segundo, que la cantidad de trabajadores que están contratados entre los sueldos más altos es muchísimo mayor, estamos hablando de más de 1 millón de personas sobre 2 millones y pico de personas, es muchísimo mayor. Es decir, contratan mucho y muy bien pagado las grandes empresas. Y ya para terminar, solo un punto sobre el poder. A ver, poder en una sociedad hay siempre, y no todo ejercicio del poder es ilegítimo. Si vosotros vais a ligar con otra persona y la otra persona os dice que no, ahí está ejerciendo poder coactivo, entre comillas, sobre vosotros. Y eso es perfectamente legítimo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está haciendo un ejercicio de su poder dentro de sus derechos. Si vosotros vais a las 5 de la madrugada a mi casa, no os saco con un rifle, porque es ilegal, bueno, más o menos ilegal, tener rifles, pero si os echo de mi casa, estaría haciendo un uso legítimo de mi poder. ¿Bien? Por tanto, no todo uso de poder es ilegítimo. Y obviamente el poder de negociar, el poder de negociación, haciendo uso de la libertad particular, es perfectamente legítimo. Cuando los que hablan de la necesidad de eliminar el poder,
lo que quieren no es eliminar el poder, sino concentrarlo en el Estado. ¿Concentrarlo en el Estado para qué? Pues para que los que manejan el Estado, los que manejan la burocracia estatal, o los que son capaces de embaucar a las masas que legitiman socialmente a la burocracia estatal, tengan de facto el poder que no han conseguido por la vía pacífica negociando en el mercado. Muchas gracias, Juan Ramón. Ahora procedemos al primer turno de réplicas. Eduardo, cuando quieras. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Un poquito menos porque vamos muy mal de tiempo. Desgraciadamente, porque con todos los temas que han salido, habría aquí para hablar un día entero o un año entero, ¿no? Así que voy a centrarme en lo que más me ha llamado la atención, como por ejemplo lo de que el salario deba estar remunerado en función al trabajo. Yo creo que eso es algo que ocurre en un modelo teórico que nos podemos inventar ahora mismo, pero no es la realidad. En la realidad, yo os aseguro, y estoy seguro que vosotros también, vemos hoy día trabajadores trabajando gratis, y no me lo estoy inventando, y podemos hacer manos de trabajos que se ven claramente, que no solo tienen prácticas o becas o contratos de estos que son perfectamente legales, pero que luego no se paga absolutamente nada, sino que también por contratos a tiempo parcial o incluso a tiempo completo hay horas extraordinarias totalmente escandalosas que no se pagan. Hablamos de casi 200 millones en el año pasado, 2015, de horas extraordinarias que no se pagan. Por lo tanto, ese mundo del que habla, ese modelo del que está hablando Juan Ramón, no ocurre al menos en esta economía. Y además yo os digo, desde mi punto de vista no ocurre en ninguno, pero lo que está claro es que con lo que tenemos hoy día aquí no ocurre. Dice Juan Ramón, oye, pues Telefónica le va muy bien, vamos a hacer lo mismo que hace Telefónica. Pero parece de risa, de verdad, escuchar un argumento así, porque no solo las trabas gubernamentales que bien ha dicho Juan Ramón, sino que ponte tú a instalar toda la infraestructura que hoy tiene Telefónica, que se pagó además con todos los impuestos de todos los contribuyentes. Venga, vamos a animarnos. ¿Quién se anima conmigo a hacer eso? O Coca-Cola le va muy bien y no hay ninguna traba gubernamental para hacer lo mismo que está haciendo Coca-Cola. Pero a que no podemos hacer lo mismo, a que no podemos entrar, porque esto ya está además estudiado, se llaman barreras de entrada y no solo son económicas ni de poder coercitivo legal, sino que son también de la propia naturaleza del mundo en el que vivimos, donde si hay, por ejemplo, una vía de tren que me ha traído desde Málaga a Valencia, a que nadie más se va a poner a hacer otra vía paralela y otra al lado, porque no tiene ningún sentido establecer ahí competencia empresarial, ya que por propia naturaleza hay oligopolio. Hablamos también de que, bueno, las empresas grandes pagan el doble en términos absolutos, no en términos proporcionales con todo lo que ingresan, obviamente, y además pagan mucho precisamente porque en esas empresas donde hay más trabajadores hay fuerte movilización sindical, mucho más fácil de articular en un mismo centro de trabajo, como el de Telefónica, que en centros desperdigados como ocurre en la hostelería, donde es imposible ponerte de acuerdo con tu compañero trabajador. Hablamos, yo no he dicho que todo el poder sea ilegítimo, yo estaba diciendo que existe poder en todos los ámbitos de la vida, ni siquiera está diciendo que eso fuese bueno o malo, está haciendo una declaración, pero lo que sí tengo que matizar y enmendar a lo que ha dicho Juan Ramón es que lo que nosotros queremos en un mundo en el que siempre va a haber poder es que ese poder sea democrático. No que gobernantes que acaparen todo el poder y hagan lo que les dé la gana, no, que esos gobernantes estén elegidos democráticamente entre nosotros, que cuando no respeten nuestros intereses puedan ser cesados, es decir, que sea un símbolo de representación verdadero, no como la birria que tenemos hoy día de sistema democrático, y que verdaderamente refleje todos nuestros intereses. De esa forma, lo que conseguimos es evidentemente que en un mundo en el que por desgracia o por fortuna siempre va a haber poder y determinadas relaciones asimétricas de poder, queremos controlarlo para que esté al servicio del interés público, es decir, del servicio de interés general de todos, y que no aquí cada uno pueda hacer lo que quiera con su tiempo, con su dinero, con su capital, siempre que ello vaya a estar anteponiéndose frente a las libertades de otras personas, porque hablábamos de libertades y además en el anterior debate que tuvimos Juan Ramón fue muy interesante al respecto, porque hablamos de la libertad y no es lo mismo hablar de libertad positiva que libertad negativa, ¿no? La libertad negativa es la más conocida, la de, oye, yo no quiero que a mí me pongan cotas o barreras a las que yo quiero hacer, y la libertad positiva es muy diferente, es yo tengo que tener capacidad para unos derechos mínimos al menos.
Y esa libertad positiva es lo que de verdad se está coaccionando cuando implementamos una libertad negativa a nivel amplio. O por decirlo de otra manera, y termino, un indigente por la calle hoy día tiene libertad negativa, es decir, nadie le está impidiendo que entre a un supermercado y compre un alimento para alimentarse, pero no tiene libertad positiva, es decir, no tiene la capacidad real de entrar ahí y comprar porque no tiene dinero. Y además, en una sociedad tan rica, en términos generales, que no tenga dinero, eso es responsabilidad de unos cuantos o al menos de toda la comunidad política. Muchas gracias. Vale, vamos por puntos. Primero, el hecho de que haya trabajadores cobrando gratis no refuta en absoluto todo el discurso que yo he elaborado antes. El hecho de que haya trabajadores trabajando gratis, lo único que ilustra es que hay un exceso enorme de oferta laboral sobre la demanda laboral, como consecuencia de que una parte de la economía se te ha caído entera. Con lo cual, obviamente, si tú lo que haces es aumentar muchísimo la oferta de un factor productivo, el precio de ese factor productivo te va a caer. Si ese factor productivo no se puede abaratar, y hay en la economía española regulatoriamente unas rigideces salariales muy grandes, pues obviamente el excedente que te queda o bien trabaja a precio cero o está desempleado. Por eso algunos defendemos la liberalización del mercado de trabajo, para que justamente se nivelen esas diferencias salariales y no haya trabajadores con sueldos fijos, con sueldos regulados, con sueldos controlados, muy por encima de su productividad, que lo que hacen en última instancia es parasitar el salario de los otros que están desempleados o que están trabajando gratis. Tu argumento es que no son esos trabajadores los que están parasitando a los otros trabajadores, sino que son los capitalistas. Y eso podría tener sentido, o al menos ser relativamente verosímil, si las empresas en España se estuvieran hinchando a ganar dinero. Pero insisto, no se están hinchando a ganar dinero. Si uno mira la evolución de los beneficios empresariales desde el año 2007, han caído, según la Central de Balances del Banco de España, un 60%. En España han desaparecido 250.000 empresas durante la crisis. Las empresas no lo están pasando bien es que si lo estuvieran pasando tan genial, España sería el primer destino de inversión global de todo el planeta, obviamente. ¿Por qué? Pues porque con tal tasa de ganancia como supuestamente debe haber para que en este país se pueda contratar gratis y producir una barbaridad contratando gratis, todo el mundo debería estar deseando invertir aquí. Y el paro ya habría desaparecido de tanto contratar a precios supuestamente tirados, a precios salariales supuestamente tirados. Si seguimos teniendo 5 millones de parados, es justamente porque casi nadie quiere formar capital en España, porque no estamos atrayendo suficiente capital ni interno ni externo para crear empresas. Y si no lo estamos haciendo es porque no es un chollo. No porque haya otros destinos mejores. Si hoy el capital se está invirtiendo a tipos de interés negativos, si están los capitalistas, los ahorradores, sin ideas dónde invertir. Si fuera cierto que en España nada, metes aquí un trozo de capital y se multiplica solo, pues es que no habría desempleo en la economía española y tenemos 5 millones de parados. Por tanto, no. Lo que ilustra que haya trabajadores trabajando gratis es que la regulación consolida unas condiciones laborales por encima de la productividad para una cantidad muy importante de trabajadores en un contexto de debilidad salarial. Luego, obviamente en las grandes empresas puede haber organización sindical, perfecto, pero entonces aquí ya hay una cierta contradicción con que las grandes empresas, por el hecho de ser grandes, tienen más poder que las pequeñas. Ahora ya me estás diciendo que las pequeñas tienen más poder que las grandes porque en las grandes es más fácil organizarse. Sí, perfecto, si yo no tengo nada en contra de la organización sindical, si justamente una de las formas en un mercado libre de, si tienes un menor tamaño, competir o negociar con un grande es mancomunarte, es asociarte y negociar ya más de tú a tú. No es la única, pero es una de las que están disponibles y de las que es legítima. Ahora, eso tengamos en cuenta que es un mecanismo de mercado libre, porque la sindicalización promovida por el Estado, ya sabemos que son sindicatos verticales y ya sabemos de qué tipo de regímenes estamos hablando. Luego, barreras de entrada. Barreras de entrada, claro que existen barreras de entrada en el mercado. Hay 5. Bien, es decir, por mucho que las penséis, todas las barreras de entrada las podéis reducir a 5 o 5 legítimas y una ilegítima. La primera es la diferenciación tecnológica. La segunda es la diferenciación percibida o de marca, si lo queréis llamar así. La tercera es la ventaja de costes. La cuarta es la fidelización del cliente y la quinta es economías de red. Bien. Esas son las ventajas, las barreras de entrada que existen. Si os fijáis, todas estas 5 contribuyen a mejorar
el bienestar del consumidor. Es decir, diferenciación tecnológica, introducir mejores tecnologías. Diferenciación de marca. La marca proporciona pues, una credibilidad, una seguridad, una tranquilidad de que estoy consumiendo un producto que conozco y que es bueno, y si no es bueno, sé a quién pedirle responsabilidades. Y si no quiero esa marca, me voy a otra marca blanca y ya está, no hay problema. Tercero, ventaja en costes. Bajo costes, economizo factores productivos. Cuarta, fidelización. Le ofrezco tantas ventajas al cliente que decide quedarse, aunque de vez en cuando no le satisfaga mi servicio. Y quinto, economía de red. Evidentemente es mejor estar en un sitio con muchos clientes que con pocos. La sexta barrera de entrada es la ilegítima, es que el gobierno te impida competir. Y esa es la que puede ser distorsionadora y negativa. Esta no. Si yo no puedo copiar a Coca-Cola porque Coca-Cola lo hace mucho mejor que yo, pues es que Coca-Cola lo está haciendo mucho mejor que yo, y esa capacidad de hacerlo mejor que yo vale dinero. ¿Por qué? Porque está generando más valor que el resto. Y bueno, me queda, pero ya no puedo, hablar sobre el pobre que es libre o no es libre, pero bueno, eso hablamos luego, si te parece. Debido a la escasez de tiempo, reducimos el segundo turno de réplicas a 3 minutos. Cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Las empresas españolas tienen muchísimos beneficios, o sea, tienen pocos beneficios proporcionalmente contables, ¿no? Los que registran en sus propios libros de contabilidad, pero los que quedan fuera, esos que no los conocemos bien, esos no serán tan pequeños cuando además estamos viendo episodios como los de los papeles de Panamá que nos dejan claro que hay muchísimo patrimonio y renta totalmente oculto al fisco de la cual no tenemos ni idea. Por lo tanto, vamos al menos a reconocer, oye, quizás los beneficios sí son reducidos, que no lo son, por cierto, de los que conocemos, pero oye, ¿qué pasa con los que no conocemos? ¿Cómo es posible que estemos viendo unas sociedades totalmente desiguales, con una desigualdad social incrementándose? ¿De dónde salen los beneficios o de dónde sale la capacidad de estas personas de vivir a todo tren? Porque no nos olvidemos, o sea, esas películas en las cuales nos presentan a personas viviendo muy muy bien podrán tener su parte de misticismo y de exageración, pero eso ocurre hoy día, y cuando yo os hablo de que conozco arquitectos, de que conozco a dentistas, que conozco a abogados, totalmente aprovechando de sus trabajadores, no os estoy mintiendo, os estoy dando una constatación totalmente real, y es que hay muchísima gente que se está aprovechando de que precisamente se estén bajando los salarios, que por cierto nada tiene que ver con la solvencia o sostenibilidad de su negocio. Yo creo que Juan Ramón entra en una contradicción cuando dice, oye, pues que la gente que no pueden entrar aquí, ¿no?, con lo de los beneficios, pues estaría entrando todo el mundo si de verdad hubiese beneficios empresariales. Y yo me referencio en lo que yo decía antes, las empresas que hoy día están obteniendo muchísimos beneficios aquí son incopiables por las barreras legítimas o ilegítimas de las que ha hablado Juan Ramón. Por lo tanto, ese argumento de estaría todo lleno aquí de inversores extranjeros, es que no pueden, por toda esta naturaleza de la que yo os estoy hablando. Hablábamos de que esas barreras que deben ser, bueno, de las legítimas, lo que acabo de mencionar, que por cierto tiene mucho que ver con la política industrial que parece que estamos olvidando. En todos los países que estamos hablando, que tienen de verdad capacidad productiva y tecnológica y un componente de valor añadido grande y elevado, no es porque la empresa o un empresario ha dicho, venga, voy a invertir aquí, voy a depositar todo mi riesgo. No, eso es porque ha habido una serie de estructuras y de dinámicas apoyadas desde el Estado, ya siendo sus amiguetes o con verdadera responsabilidad nacional de, oye, voy a invertir aquí, voy a darle ayudas a determinados sectores que creo que son punteros, con la condición de que luego de otra forma, a través de otros medios, puedan compensarlo al resto de la sociedad, a través de impuestos, a través de reinversión de beneficios, a través de todo tipo de política industrial que, por cierto, hoy día no existe en España, y nos encontramos al ministro que decía, la mejor política industrial es la que no existe. Pues a mí eso me parece una locura, una salvajada, porque no hay ninguna economía hoy día que haya llegado desarrollada, que haya llegado a lo que es hoy, sin política industrial. Muchas gracias. Bueno, a ver, sobre los beneficios desconocidos. Hombre, si son desconocidos, pues no los conocemos, no presupongas que existen. Más que nada porque me da la impresión de que a partir de una evidencia anecdótica del cherry picking estás generalizando, y si no encuentras datos que respalden esa generalización dices, pues han de estar ahí, porque lo que yo veo tiene que significar esto, y a lo mejor lo que tú ves es solo una parte de la realidad. De la misma manera que muchas veces se critica a los ricos porque no salen de su entorno y no son conscientes de que hay mucha gente que lo está pasando mal,
el mismo argumento se puede aplicar con respecto a la gente que a lo mejor se relaciona, y me parece muy bien, o sea, por conciencia social o por lo que sea, se relaciona con gente que lo está pasando mal. Si obviamente te focalizas en ese sector de la sociedad, solo verás gente que lo está pasando mal, pero de nuevo, eso es una parte de la sociedad, no significa que todo el mundo viva así. Justamente por eso tenemos estadísticas agregadas, para saber cuánta gente lo está pasando bien, cuánta gente lo está pasando mal, y para que podamos poner en perspectiva el número de gente que lo está pasando mal. Puede ser un 5% de la población y será algo muy grave, pero un 5 no es el 100. Y desde luego, decir, no, es que yo veo gente muy pobre y eso significa que como veo gente pobre y en algún sitio hay gente rica, toda la sociedad tiene que ser muy desigual y si yo no consigo demostrar esto con los beneficios contables es que los están ocultando. En los papeles de Panamá no hay grandes empresas, lo que hay son artistas, plutócratas, políticos, pero no hay grandes empresas. De hecho, si de verdad una empresa del IBEX estuviese ocultando beneficios, se los estaría ocultando a sus accionistas y los accionistas podrían emprender acciones legales contra sus directivos. ¿Tú crees que un directivo que está cobrando un pastizal de 10, 20 millones de euros al año se va a arriesgar a ocultarles beneficios a sus accionistas para que lo manden a la cárcel? Bueno, pero si no son para él esos beneficios. Yo entendería que un accionista los quisiera ocultar para ganar más dinero, pero es que el empresario no va a ganar, el directivo no va a ganar más dinero por el hecho de ocultarlos, se está comiendo un marrón sin ningún tipo de lógica ni sentido. Luego, en España hay, entre autónomos y empresas, 3 millones de proyectos empresariales en marcha. ¿Todos ellos son incopiables? Pues yo creo que no. Justamente los que tú me estabas diciendo que son incopiables, Renfe es incopiable y es un déficit brutal porque lo gestiona el Estado, pero hay otras empresas que supuestamente son incopiables, decías Telefónica, que está pagando salarios altísimos. Es decir, lo que es copiable es lo que está pagando salarios bajos. Lo que es incopiable, que supuestamente tendrían que estar explotando al trabajador, son los que están pagando salarios elevadísimos. Luego, sobre que el Estado promueve la innovación. Bueno, lo que estás pidiendo es que el Estado se comporte como un empresario. Es decir, que seleccione... De hecho, el libro que está referenciando es El Estado Emprendedor, de Mariana Mazzucato, y lo que dice Mariana Mazzucato es el Estado se tiene que comportar como un emprendedor, tiene que seleccionar proyectos que van a salir adelante, proyectos que no, etcétera. Bien, primero, Mariana Mazzucato solo aporta evidencia muy parcial y muy sesgada de Estados Unidos. Del resto de países del mundo no, cuando todos están innovando, supuestamente. Pero luego, ¿por qué dices, no, esto un empresario no lo puede hacer? Y el Estado sí, porque has dicho, no, esto no lo hacen los empresarios, esto lo hace el Estado. ¿Por qué si el Estado se comporta como un empresario, luego decimos que el empresario no se puede comportar así? Y si el empresario se puede comportar así, ¿qué es mejor? ¿Que la innovación la lleven a cabo descentralizadamente millones de empresarios que están probando, equivocándose, rectificando desde su conocimiento y su parcela de especialización? ¿O un ejército de burócratas que digan, bueno, metemos el dinero aquí, allá y más allá? Dinero que además no es suyo, sino de los contribuyentes. ¿Qué tipo de sistema innovador crees que va a funcionar mejor? ¿Aquel que recompensa el éxito y que penaliza el castigo? ¿Aquel que tienes multitud de proyectos empresariales distintos y en competencia? ¿O uno que concentra la captación de capital, que no penaliza el castigo, sino que incluso lo puede recompensar con rentas políticas y que además está centralizado? Si es que el progreso científico surge de manera descentralizada. Y por último, porque no quiero dejar de tocarlo, el tema del pobre, si es rico o si es pobre. A ver, aquí estás mezclando dos conceptos distintos y no sé por qué hay que llamarlos de la misma manera, si los dos conceptos pueden ser importantes, pero una cosa es la pobreza y la otra es la libertad. Es decir, tú quieres llamar a la pobreza también libertad cuando... A ver, si llamas a un concepto de dos maneras distintas o dos conceptos distintos de una misma manera, eso solo puede ser para generar confusión. De la misma manera que una persona que, vuelvo al ejemplo anterior, que sea muy fea, pues a lo mejor no tiene libertad para ligar, pero decimos que no es libre. No, decimos que es un desgraciado porque no ha nacido, porque no ha nacido guapo. Bien, pero no es esclavo o no carece de libertad. Lo que es feo. Bien. Y a lo mejor es una persona súper simpática, inteligente, habilidosa para forrarse a ganar dinero, pero no es esclavo, es feo. Y una persona pobre es pobre y hay que combatir la pobreza, efectivamente, porque es un problema social muy grave, pero no dramaticemos ese problema social más queriendo decir que esas personas no son libres, son pobres y pueden ser pobres y libres. En Roma tenías, y termino, esclavos que eran prósperos porque los mantenían sus amos pero no eran libres, y tenías libertos que eran esclavos liberados que eran pobres. Entonces puede ser un liberto pobre o un esclavo rico, pero son conceptos distintos. Muchas gracias.
Comenzamos ahora el turno de palabra abierto y quien quiera intervenir o hacer uso de la palabra, por favor, que levante la mano. Hasta las 5:30, sí. Habéis mencionado, bueno, sobre todo tú, Eduardo, las relaciones de poder en el mercado laboral. El año pasado murió el Premio Nobel de Economía John Nash, uno de los padres de la teoría de juegos. Me gustaría saber tu opinión, y la de Rayo si quiere también, cómo influye en tu argumentación las implicaciones que tiene el análisis de la teoría de juego en la hora del análisis microeconómico del mercado laboral, la incorporación de la teoría de juegos de John Nash. Pues nada, muchas gracias por la cuestión. Creo que te la puedo resolver, o sea, te puedo dar mi opinión de una forma muy breve, y es que me parece que la teoría de Nash es muy útil para determinados ámbitos de la vida. Igual que los modelos neoclásicos, yo no estoy diciendo que eso no sirva para nada, ojo. Yo estoy diciendo que la teorización de la realidad utilizando modelos matemáticos es útil, pero cuando uno va a ver la premisa se da cuenta de que está todo el pescado vendido. Es decir, que ahí hay una realidad que se cumple solo en determinadas circunstancias muy particulares que a lo mejor nunca vamos a ver. Y con la teoría del juego ocurre lo mismo. Yo creo que, por cierto, en negociaciones políticas, ahí se ve claramente cómo la teoría del juego es muy buena para explicar determinado acontecimiento, pero no lo explica todo. Igual que cuando Juan Ramón decía, oye, es que se les paga poco a los trabajadores, pues porque hay muchas personas buscando empleo. Y yo digo, claro que sí, eso es una característica que explica, que por cierto ya Marx la denominaba ejército industrial de reserva, que explica que haya caído el poder de negociación de los trabajadores, pero ni mucho menos es el único. Hay muchísimos otros factores causales que te explican por qué el poder de negociación de esas personas es mayor o peor. Y en el caso de la teoría de juego, insisto, no soy ningún especialista en la misma, pero sé que para explicar determinadas cosas, aunque más referencia a la política o estrictamente político que a lo económico, me parecen muy útiles. No, bueno, yo efectivamente no soy especialista en teoría de juegos, pero bueno, al final equilibrios Nash, si te pones a mirar, los tienes por todas partes. Es decir, todo puede ser caracterizado casi como un equilibrio Nash, y en el mercado laboral pues podrías, bueno, desde explicar supuestos fallos del mercado en el mercado laboral a través de equilibrios Nash, es decir, nadie tiene incentivos. En parte lo que estaba explicando antes Eduardo era un equilibrio Nash, ¿no? Tienes empresas que están ahí consolidadas, nadie tiene incentivos a salir, nadie tiene incentivos a entrar, y eso supuestamente podría dar lugar a un poder de negociación frente al trabajador. Bien. Lo que pasa es que los equilibrios Nash se pueden romper pues, a través de cambios en las condiciones que han dado lugar a ese equilibrio Nash. Por tanto, bueno, pues sí, pero justamente la propia dinámica de mercado es lo que te puede explicar no solo cómo se generan, sino cómo se rompen esos equilibrios. Pero vamos, ya te digo que probablemente alguien que esté muy versado en teoría de juegos te podrá dar muchísimas más explicaciones de las que yo te pueda dar. Yo quería preguntar a cualquiera de los dos qué opinan sobre lo que llaman o suelen llamar los fallos de mercado, que son los cinco fallos del mercado. Si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, añadiríais alguno más o otro. Cualquiera de los dos. Sí, si tú entiendes los fallos de mercado como problemas de coordinación de mercado, es claro que existen. Bien, ahora, también es verdad que el Estado, cuando quiere resolver esos fallos de mercado, comete fallos muy importantes. Por ejemplo, bienes públicos, ¿cómo se solucionan? Con un impuesto Lindal, con precios Lindal. Como sabéis, los precios Lindal, cada beneficiario del bien público tiene que pagar según la utilidad marginal que deriva de ese bien público. Bueno, ¿el Estado conoce cuál es la utilidad marginal de cada una de los millones de personas a las cuales les está suministrando un bien público? No. Hay problemas de información clarísimos a la hora de supuestamente solucionar ese fallo de mercado. Y ya luego, si nos metemos en problemas de incentivos, lo mismo. Una cosa es pintar un Estado angelical o pintar una democracia angelical donde supuestamente todo el mundo vela por el bien común, etcétera, aunque conceptos del bien común hay tropecientos y dispares, y otra ver cómo funcionan de verdad los estados, las democracias, y las democracias o los estados obviamente pueden convertirse en herramientas de opresión de las minorías por parte de las mayorías. Al igual que los estados también se pueden utilizar por las minorías para controlar a las mayorías, por eso tienen que minimizarse o incluso desaparecer. Bien, entonces, fallos de mercado hay. Ahora, también el propio mercado te proporciona herramientas para solucionar esos fallos de mercado, o tienden a surgir evolutivamente herramientas que lo solucionen. En externalidades, pues a través de la buena definición de la propiedad, a través de del surgimiento de la propiedad, de la copropiedad o de la propiedad privada comunal, pues
puedes internalizar esas externalidades, con la propiedad privada comunal también puedes suministrar bienes públicos, información asimétrica, pues tienes asesorías, organizaciones de consumidores, garantías, etcétera, que todo ello contribuye a reducir esos problemas, que insisto, son problemas potenciales que hay que tener en cuenta para saber que efectivamente se puede llegar a equilibrios Nash, como antes mencionábamos, que no sean óptimos y que, por tanto, a lo mejor incluso ahí políticamente podría haber una justificación, salvo por el hecho de que el Estado, ya digo, suele funcionar muchísimo peor que el mercado a la hora de solucionarlos. Me ha gustado mucho la contestación de Juan Ramón. Le pregunta por los fallos de mercado y ha hablado de los fallos del Estado. Muy hábil para sus intereses. De hecho, yo voy a hacer algo parecido, ya que estamos, y es hablar de las bondades de determinados espacios del Estado, determinados mecanismos, porque ninguno de nosotros sería una persona lógica o razonable si dijese que el mercado es perfecto o el Estado es perfecto, ¿no? Y los fallos de mercado están ahí y obviamente el Estado va a cometer fallos incluso en muchísimos ámbitos, muchísimos mayores. Pero ¿en qué ámbitos cometen errores grandes y cuáles no? Precisamente el emprendimiento del que se ha hablado, quiero enlazarlo, lo que ha hablado Juan Ramón, quiero enlazarlo con la lógica de la rentabilidad. Es decir, ¿por qué el libro que ha hecho referencia Juan Ramón habla de que los principales adelantos tecnológicos del siglo XX han sido impulsados o fortalecidos por el Estado y no por el espacio privado? ¿Por qué? Porque precisamente han sido los que mayor riesgo han tenido que adoptar. Es decir, por ejemplo, si tú quieres inventar el vuelo y tienes que poner a 800.000 aparatos una y otra vez a ver, y cada vez se caen, fijaos el riesgo que hay, las pocas probabilidades de que salga adelante. Para eso es necesario que haya un ente que tenga un poder económico importante para aguantar todas esas embestidas que te vas a llevar. Y una persona sola o con un grupo de amigos, eso no lo va a poder. Es necesario para ese tipo de cosas que haya un respaldo institucional detrás que sepa que vaya a poder amortiguarlo, todo ese golpe. Y hablando de los fallos de Estado, es decir, en un mundo complejo, con relaciones de poder asimétricas, insisto, que van a aparecer por doquier, me parece que la mejor herramienta, que no la ideal, va a ser la democracia, es decir, los ámbitos democráticos en el cual, oye, esta riqueza, estos adelantos tecnológicos que nos han dado tanta riqueza, vamos a fiscalizarlo y a repartirlo y a controlarlo de forma democrática para que no haya unos pocos que se beneficien de todo el progreso que da. Muchas gracias. Siguiente turno de palabra ahí. ¿Ustedes creen que si se modernizan los sectores que ahora son deficitarios y que se convirtieron en deficitarios cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, se podría reducir el paro? Perdón, yo no he entendido bien. Que hay muchos sectores que son deficitarios, por ejemplo, el sector siderúrgico y todo esto. Si se modernizaran, ¿se podría reducir la tasa de paro? Es que eso ya no es un problema de paro o de no paro. Eso es un problema de que hay... Eso ya no es un problema de paro o de no paro. Eso es un problema de que hay unos sectores que están extrayendo rentas a los otros sectores que sí generan riqueza. Es decir, si tú tienes un sector deficitario, un sector que vende por debajo de coste, ¿quién está pagando ese déficit? Pues el resto de trabajadores o el resto de capitalistas con impuestos. Por tanto, si el resto de la sociedad está generando valor, ¿por qué un sector de la sociedad se le exime de generarlo y fuerza a que el resto que sí generen valor se lo financien? Que vivan de acuerdo a sus posibilidades. Es decir, que bajen costes, o si no quieren bajar costes, que inventen otra cosa para con esos costes generar más valor. Lo que no puede ser es generar poco valor con alto coste y la diferencia me la cubre el que genera mucho valor con bajo coste. Eso es lo que no es sostenible. Vale, refiriéndome a una cosa que ha dicho Juan Ramón, que es, bueno, si hay déficit, de algún lugar tiene que estar saliendo la renta. Yo impugno esa idea y además lo hago valiente aquí, ¿no? A la hora de decir que, por ejemplo, si nos basamos o ponemos el ojo en economías como la de la Unión Soviética o la de Cuba, podríamos decir, pues todas son deficitarias. No estoy diciendo aquí que sea el modelo a seguir, ¿vale? Evitemos las troleadas típicas que usan determinados personajes públicos. Pero si lo pensamos, decimos, oye, pues ahí no está saliendo la rentabilidad de algún lado. De todas formas, en relación con la pregunta, yo creo que cuando tenemos sectores que han sido deficitarios, es decir, o no están ejerciendo un papel que tenga lógica ni empresarial ni social, pues es evidentemente que hay que replanteárselo. Y hay que replanteárselo pues de una forma lo más
astuta posible, diciendo, oye, a lo mejor la industria siderúrgica que tengo hoy día ha quedado totalmente desfasada, o a lo mejor hemos dicho, a lo mejor es rentable, pero no queremos que siga ejerciendo su labor porque causa un deterioro medioambiental importante. Pues aquí la idea sería reconducirlo, y para eso necesitamos algo indispensable que se llama planificación. Una cosa que se hace en todas las empresas del mundo. Las empresas tienen su administración de recursos humanos, logísticos, de marketing, y eso está planificado, no cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, con el término macroeconómico, lo mismo, planifiquemos, por favor, que eso es la mayor virtud que tiene el ser humano, que la diferencia de otro tipo de especies animales. Pero ¿cómo? A ver... O sea, la diferencia entre una empresa y un Estado, los dos planificando, es que el plan de la empresa lo puedes falsar. Te puedes salir de él, lo puedes... Y el de la empresa privada también. Sí, el de la empresa digo, el del Estado no. El del Estado lo impone violentamente. Por tanto, ahí no hay... Es decir, eso es un plan que se impone centralizadamente a todos. No hay ningún otro plan... ¿Y si se decide democráticamente? Bueno, si se decide democráticamente es que una mayoría se lo impone a la minoría, ya está. Pero y aún así... en la empresa es una minoría quien se lo pone no, a la mayoría. porque tú puedes, mucho mejor. Tú puedes montar una empresa y llevarle y hacerle la competencia a esa otra empresa. Es decir, no, si hay barreras de entrada y mecanismos de competencia que son pero totalmente imperfectos. ¿qué barreras de entrada hay que te impiden competir? Pues ya la estamos hablando. Yo no Sí. puedo ahora competir con Telefónica y tú no puedes competir Mentira, con la empresa. hay empresas que están compitiendo con Telefónica. Hay empresas que están compitiendo con Telefónica. Y así de bien les va, ¿no? Porque la Telefónica no les va, sigue siendo... no les va mal. Bueno, antes has dicho que había restricciones burocráticas que lo impedían, ¿no? Sí, aunque cada vez menos, Bueno, pero originalmente las ha habido y en parte podían ser lógicas porque era la privatización de un monopolio estatal. Fijémonos que sobre todo los problemas surgen cuando el Estado mete la pata y hay que sacarla, pero bueno. En todo caso, hoy ya se está... Como la banca privada, ¿no? La banca privada privilegiada por Banco Central y por Fondo de Garantía de Como el Depósitos. Lehman Brothers, ¿no? Lehman Brothers tenía acceso a mercados de capitales insuflados. Y es totalmente privada. Era. ¿no? Pero estaban enchufados al Banco Central, y el Banco Central es un monopolio de la emisión de moneda controlado por el Estado para privilegiar a la banca. Privada o no privada, sí da igual. Y las cajas o la banca privada bebían del mismo sitio. Pero lo que quiero decir es, ¿qué barreras de entrada tienes? Es decir, muchísimas, Juan. ¿cuáles? Pero ¿cuáles que te impidan verdaderamente competir? Es decir, contra Microsoft, ¿no tenías barreras de entrada? Facebook, Google, ¿todo eso dónde surge? Surge en garajes. Si tú tienes buenas ideas... Surge en garaje. ¿De dónde surge? Surge porque, para empezar, pensemos que cada empresa capitalista, o no capitalista que haya tenido éxito, no se ha basado por sí misma, opera en un espacio comunitario, claro, que tiene sus leyes, que tiene sus costumbres, que tiene sus normas. Es decir, necesitas pedir un préstamo, necesitas que la banca esté saneada para darte el préstamo, necesitas leyes que mantengan contenido a los que te quieren delinquir y robar. Es decir, te estás aprovechando incluso de la formación de tus propios empleados que a lo mejor se han formado en una educación pública. Pero ¿cómo que te estás aprovechando si se lo pagas? Porque esa persona no ha nacido sabiendo, y lo que sabe gracias a la educación pública determinada en una, insisto, en unas leyes o privada, o lo que ha aprendido en su casa, si lo ha aprendido y buenamente ha podido. Y en un sistema institucional que permite que no vayan a robar a tu casa. Que yo no podemos competir con Microsoft en Estados Unidos que en Haití. Que no podemos montar una empresa en Haití. Si yo no digo que el entorno institucional no influya, claro que influye. La base de un buen sistema institucional es lo que te genera la riqueza, eso está claro. Ahora, lo que tú no puedes decir es, si en Estados Unidos todos tienen el mismo sistema institucional, dentro de Estados Unidos todos tienen el mismo sistema institucional, ¿por qué unas personas crean Google y otras no? ¿Cuál es el elemento diferencial dentro de ese sistema institucional? Porque si fuera solo el elemento institucional, cada estadounidense crearía un Google, y no lo hace. Lo he dicho al principio, las relaciones de poder. ¿Qué relaciones de poder había en Google? El indigente del que yo hablaba no va a crear ni Google ni nada que se le parezca. No puede, no tiene poder, no es capacidad ni libertad, no tiene poder para hacerlo. Porque ha nacido en un mundo con ya el pescado repartido, y para ganarlo necesita que la oportunidad haya. Primero, no hay movilidad social alguna en Estados Unidos. Claro que hay movilidad. Pues entonces el pobre puede dejar de al ser... otro extremo. Es que decir, no hay suficientes... Vale, efectivamente, no hay suficiente movilidad social. Si tú me dices, hay que favorecer la movilidad social, estoy de acuerdo. ¿Cómo? Liberalizando la economía, liberalizando las fronteras, liberalizando el movimiento de capital y bajando impuestos. Y logras que los que hoy día tienen mayor poder económico no es verdad, sigan porque ese poder económico lo retienen restringiendo la competencia, blindándose frente a la competencia, obteniendo privilegios del Estado. Si justamente en Estados Unidos el problema de algunas grandes empresas no es que estén demasiado abiertas a la competencia, sino que están cerradas a la competencia por favores que les paga Washington. Y eso es un problema. Es natural que sea así, porque no no hay otra forma. No puedes competir con Renfe. ¿Cuál? No puedes poner, insisto. ¿Cómo que no?
No vas a poner una vía para cada ciudad. Por favor, silencio. Los autobuses están compitiendo perfectamente con Renfe, eso de entrada. A ver, mira, los autobuses en cada localidad es un monopolio también, porque no tiene sentido otra cosa. Imaginemos determinadas líneas compitiendo entre sí. Entre localidades. Los pasajeros, yo a ese, yo te voy más barato. Es que no puede ser. Entre localidades no. BlaBlaCar está compitiendo con Renfe, incluso Uber en menor medida, porque Uber tiene otro tipo de mercado. Pero todo eso te compite. Y obviamente no es una competencia absolutamente directa, ¿de acuerdo? Pero si, quiero decir, que una empresa tenga una cierta diferenciación de producto no lo convierte en un monopolio absoluto por el cual tengan que pasar todos los clientes, ni muchísimo menos. El avión también compite con Renfe. Pero no es necesario que sea un monopolio exacto y perfecto para que la gente no pueda hacer eso. ¿Por qué? Pero porque tú no puedes diciendo tú no has podido venir a Valencia en avión, por ejemplo. Sí. Por tanto, ¿qué monopolio? He venido en tren. Sí, claro, ya lo sé, hemos venido juntos. Vale. Pero te he dicho, ¿no has podido venir en avión si hubieses querido? Sí. ¿Por qué has ido en tren? No es el método de transporte, es la empresa. Yo no puedo venir en una empresa pero que se enfrenta a Renfe. Iberia es una empresa de avión que compite con Renfe, empresa de trenes. Pero yo no puedo venir con otra empresa que no sea Renfe en tren. No, claro, y no puedes venir montado en un sillón que ponga el logotipo de Renfe, salvo en una empresa que sea de Renfe. Por favor, es decir, si tú me acotas la definición de mercado hasta extremos absurdos, obviamente todo es un monopolio. Yo soy un monopolio de economista, ¿por qué? Porque Juan Ramón Rayo no hay otro, para bien o para mal. Podrá haber otro mucho mejor u otro mucho peor, pero yo soy un monopolio en mí mismo, tú también. ¿Y el indigente puede venir en avión aquí a Valencia? A ver, aquí, pero esto ¿qué tiene que ver con el poder, la capacidad, la oportunidad? ¿Pero qué tiene que ver? Todos partimos de lo mismo. Pero estamos hablando de competencia entre favor, empresas. ¿Qué tiene que ver el indigente en la competencia de empresas? Voy a tener que pedir que se acabe este interesante debate para que continúe el turno de palabra. Por favor, la siguiente pregunta ahí. Ahí atrás. Gracias. Buenas tardes. Desde su punto de vista de expertos en materia económica, ¿consideran ustedes que puede existir algún tipo de relación entre la liberalización del mercado y una insostenibilidad del medio ambiente? Muchas gracias. La parte final no la he entendido. Que si consideran ustedes que puede existir algún tipo de relación entre la liberalización del mercado y la insostenibilidad del medio ambiente. Por ejemplo, que un Estado... Sí. No, quiero decir que ahora sí ha quedado claro, no que... Sí, bueno, si queréis... Sí, por supuesto, es decir, si tú no internalizas costes, claro que el medio ambiente puede ser insostenible, es decir, no internalizar costes medioambientales al tomar las decisiones que sean, lo que significa es que estás trasladando costes a los demás, costes en este caso medioambientales, que tú puedes, por tu cuenta y riesgo o tu mera arbitrariedad, hacerlo. Entonces, si a mí me dicen, usted puede contaminar todo lo que quiera sin que ello conlleve consecuencias, pues yo tenderé a maximizar mi contaminación, por supuesto, salvo que yo tenga una preocupación particular por el medio ambiente. Pero como no podemos confiar en la gente que tenga buena voluntad para hacer las cosas, sino que tenemos que disponer de un sistema institucional donde los incentivos estén bien orientados a que la gente haga las cosas o, en todo caso, que haya protección frente a si agreden mis derechos que yo me pueda defender, pues evidentemente, ¿cuál es el problema en el caso del medio ambiente? La insuficiente, mala o incluso socavada definición de los derechos de propiedad. Es decir, tú no puedes contaminar mi casa, no puedes, porque echar humo, mierda u olor a mi casa es contaminar mi casa y por tanto yo como propietario te puedo impedir contaminar. Lo mismo con la gestión de espacios medioambientales que tradicionalmente eran llevadas a cabo por comunidades o de regantes, comunidades de agricultores. Gran parte de estas copropiedades privadas, pero copropiedades privadas, han sido normalmente expropiadas por los estados para repartírselo a grandes empresas o a repartírselo a ayuntamientos. La última expropiación, en el caso de España, de las tierras comunales, ha sido hace un par de años para dárselo a las administraciones públicas y que las pudiesen vender luego a quien quisieran para obtener ingresos. Todo eso obviamente te destruye el medio ambiente porque estás destruyendo formas probadas y solventes de gestionar el medio ambiente de manera sostenible y lo estás trasladando a otros ámbitos que no tienen ese conocimiento y a los que además les eximes de cualquier coste vinculado con su actividad. Pues es que estás colocando todo para que eso no funcione. Pero eso no es liberalización, eso es cargarse
una sociedad basada en derechos y basada en la libertad. Yo creo absolutamente que sí, que la liberalización pone en riesgo la sostenibilidad medioambiental, porque estamos hablando de que si para una empresa que obtenga más beneficios y pueda ser rentable y además competir con el resto de empresas, tiene que esquilmar determinados bosques o determinadas minas o utilizar el fracking sabiendo el deterioro y el riesgo que tiene eso medioambiental, lo va a hacer. Aquí en buena parte coincido con Juan Ramón hasta cuando llega lo de es que habría que definir unos derechos de propiedad que sean razonables. Y mi pregunta sería, ¿quién define y cómo los derechos de propiedad? ¿Qué lo hace? ¿Una mayoría contra una minoría, como tú decías, en términos democráticos? ¿O vamos a poner ahí a alguien muy inteligente que lo haga? Eso es una pregunta trascendental. Y yo respondo lo lógico en un mundo, insisto, como decía, imperfecto, incompleto, lleno de relaciones de poder, es decir, clases sociales que luchan por contener su privilegio y ganar derechos, nos encontramos que la mejor forma es la herramienta democrática, que entre todos decidamos qué mecanismos son los que habría que tener para no esquilmar determinados espacios medioambientales y a partir de ahí decidirlo y luego, por supuesto, controlarlo y supervisarlo para que no se cedan en esas normas. O sea, que si democráticamente dicen que esta chaqueta no es mía... No estamos hablando de tu chaqueta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estamos hablando de propiedad. No, de propiedad medioambiental, que el planeta es de todos. O sea, si la finca de mi abuelo democráticamente se dice que no es de mi abuelo, no lo es. Juan Ramón, la finca de tu abuelo no le importa a nadie. A esta gente. Bueno. Con respeto, bueno, no quiero... Le puede importar al que se la quiere quedar. Pero que ellos no se la quieren quedar, ellos quieren tener un planeta sano para sus hijos, para que puedan seguir viviendo. Vale, ¿y eso cómo lo consigues? ¿Definiendo derechos de propiedad? Claro. No, Bueno, no quitándolos. Hay muchas formas de hacerlo. Y yo te reconozco voy a concedértelo. ¿Quién lo hace? Te reconozco que el problema de cómo se definen los derechos de propiedad es un problema importante. Pero primero, ya hay muchos derechos de propiedad definidos. Sí. Por costumbre, tradicionalmente. Todos, ¿no? La mayoría, efectivamente. Y luego habrá que inspeccionar si esos derechos de propiedad se han definido a través del expolio o por vía pacífica. Si se han definido por vía pacífica, ¿por qué tienes que quitárselo? Te concedo que si un derecho de propiedad ha surgido del expolio, habrá que decir, usted ha expoliado, usted compró sin saberlo a una persona que había expoliado, etcétera. Y cada caso será un mundo. Un señor que haya robado directamente, obviamente no es propietario, no debería serlo. El Banco Central, que tú también sabes que comete irregularidades y cosas brutales, eso ha sido también de forma pacífica. ¿Qué hacemos? ¿Lo respetamos o cambiamos? No es verdad. ¿Cómo va a ser de forma pacífica si estamos hablando de una institución pública financiada con derechos con ingresos de los contribuyentes? Bueno, no, y que además tiene un indigente no pueda comprar. Y que además tiene un mono... Hombre, pues si a ti te quitan el dinero violentamente porque si no te mandan a una cárcel, a una habitación cerrada, secuestrado, eso es violencia, claro que sí. O sea, ¿tú qué harías con una persona que no paga impuestos? Y que dice, yo no pago impuestos, con un insumiso fiscal, ¿qué harías? Pues a ver, las sanciones administrativas y fiscales. ¿Hasta el extremo? ¿Hasta qué extremo? ¿Cómo que hasta el extremo? Sí, el tío dice, bueno, pues tú me pones una sanción administrativa y yo no la pago. ¿Cuál es el extremo de eso? Hasta el extremo de que tenemos un sistema que sirve precisamente para educar a la gente y que sepa que tiene pero con ese señor ¿qué hacemos? Pero con ese señor ¿qué hacemos? Pues te lo estoy diciendo, educarlo para que sepa que tiene que pagar. Y te dice, yo no quiero ir a su centro de reeducación. Bueno, pero vivimos en comunidades y tenemos que regirnos por unas reglas. Vale, ¿no? entonces lo meterías en la cárcel si no va, eso es violencia. Bueno, la violencia coercitiva, bueno, es decir, a una persona que viene a robarnos tú le ibas a sacar una escopeta, bien, pues yo prefiero meterlo en la cárcel. Pero que es violencia. Vuelvo a pedir que la potestad tributaria está respaldada por violencia. Por tanto, el Banco Central financiado con impuestos es violencia, que el Banco Central sea un monopolio de la emisión de dinero es violencia porque prohíbe emitir dineros competitivos, todo eso es violencia. Y otra cosa es que esquilman el medio ambiente es violencia. Si violan derechos de otras personas, por supuesto. Otra cosa es que a ti del medio ambiente. Bueno, lo siento, pero medio ambiente que sea de otra persona. Otra cosa es que a ti te parezca violencia legítima. Es de todos. Bueno, es de todos. La finca de mi abuelo es de mi abuelo, no es de todos. Sí. Por favor, pero si contaminan en China nos afecta a nosotros. Voy a pedir brevedad en las respuestas y que no se generen estos debates que aún interesantes no los podemos realizar por el tiempo que tenemos. Si China contamina mi propiedad, por supuesto está violando mis derechos. Pero tu propiedad si es el aire, vale, la atmósfera, vale, eso es tu propiedad, ¿no? En el caso de la atmósfera, si quieres, hablamos de una propiedad mundial, vale. Pero no me traslades el caso especial de la atmósfera con todo lo demás porque no es equiparable. Vale, por favor, siguiente pregunta. Está bien. Yo quería volver al tema del régimen laboral, que es de donde se debate. He entendido que la opción de Juan Ramón Rayo es liberalizar el mercado y la de Eduardo Garzón incluiría proteger más al trabajador. Yo ahora mismo estoy saliendo al mercado laboral, veo que es muy difícil conseguir un trabajo y entiendo que si se protege más al trabajador las empresas contratarán menos. ¿Cuál sería la solución, según su opinión, señor Garzón? Mira,
para eso hay que tener no solo en cuenta la oferta, sino también la demanda. Es decir, hablamos de que si antes de la crisis tenían las empresas los costes aquí y los ingresos aquí, en el momento que se le caen los ingresos por debajo de los costes, tienen un problema y empiezan a reducir costes. Pero si los ingresos de esas empresas fueran superiores al nivel, por ejemplo, de antes de la crisis, o cualquiera que nos podamos imaginar, siempre que sea elevado, no tendrán ninguna necesidad de reducir los costes de producción. Además, pensemos que, insisto, desde el mismo punto de la demanda, trabajadores mejor pagados no solo van a trabajar bien por el lado de la oferta en tu empresa, más motivados, con mayor productividad, etcétera, etcétera, sino que además van a tener más dinero para ir a consumir en empresas y que pueden ser perfectamente españolas y que al mismo tiempo eso redunda en beneficio de actividad económica. Es decir, es un puzzle complejo, pero yo te diría, a los trabajadores hay que defenderlo, pero no es lo único que hay que hacer, porque efectivamente yo no defiendo que ahora aumentemos el salario mínimo a 2.000 euros de golpe, eso no tiene ningún sentido, pero sí hay que proteger a los trabajadores, hacerlo de una forma razonable y con precaución para que eso lo tengamos en cuenta y al mismo tiempo la oferta pueda contrarrestar. Esas otras medidas, aparte de proteger al trabajador. Bueno, pues hay una que yo abandero mucho, que es la del trabajo garantizado, que es crear directamente puestos de trabajo desde el sector público. El sector público se encarga de financiarlo y ya sé que es muy valiente decir esto aquí. Pero es la participación ciudadana la encargada de gestionar qué actividades se van a realizar siempre que vayan en beneficio económico, social, ecológico, medioambiental, cultural, etcétera, sin rentabilidad privada. Me alegra que reconozcamos que subir el salario mínimo a 2.000 euros no tiene sentido. Espero que luego reconozcamos también que ya 1.000 euros tampoco tiene sentido en las condiciones actuales. Es pasito a pasito. Pero en todo caso, también me alegra que reconozcas que los salarios dependen de la productividad, porque has estado diciendo que, evidentemente, si crecen los ingresos de las empresas, los trabajadores podrán cobrar más, con lo cual coincido. El problema, ¿cuál es? Que a corto plazo tú no puedes conseguir que sosteniblemente las empresas ganen más dinero. ¿Por qué? Porque venimos de una burbuja donde se te ha caído el 15% de la economía, y ese 15% no lo vas a sustituir de la noche a la mañana. Es un proceso muy largo hasta que se reconvierte toda la estructura productiva. Y la cuestión es, mientras tanto, ¿qué hacemos con esos 5 millones de parados? Una opción es que vivan a expensas de los otros 12, 13 o 14 millones de trabajadores que puedan estar trabajando en el sector privado. Otra solución es que bajen los salarios hasta equipararse con la nueva productividad, que al ser una productividad post-burbujística es mucho más baja. Cuando esa productividad, efectivamente, y ahí coincido, vuelva a subir, es decir, suban los ingresos de las empresas, ya subirán los salarios, pero mientras tanto no se puede, ni a 2.000 euros, ni a 1.000, ni por desgracia, bueno, el salario mínimo, el coste laboral mínimo ya son 1.000, o sea que... Solo una cosa, de acuerdo en que habría que diferenciar entre empresas, es decir, hay empresas hoy día con muchísima productividad y los salarios no están en correspondencia, y aquellas empresas que tienen muy poquita productividad, pues evidentemente habrá que hacer algo. Pues si se están inflando a ganar dinero, abre ese sector a la competencia, que compitan. No, es verdad, es que... de nuevo, o sea, estamos hablando de un mercado con 3 millones de empresas donde todo es ilimitable y todo tiene barreras de entrada, y yo lo que veo es un montón de empresas que están quebrando día a día, o que han quebrado y otras que han abierto y que intentan competir y salir adelante. Que el problema no está en el IBEX. Si el IBEX ha contratado, o sea, el problema puede estar en el IBEX por otras causas, pero no por el mercado laboral. El IBEX ha contratado a más trabajadores durante toda la crisis y ha subido los salarios. El problema está entre las pymes. ¿Qué barreras de entrada hay en las pymes? Pues habrá ciertos gremios, por ejemplo, los taxistas, farmacéuticos, estanqueros, eso sí, ábrelo a la competencia, pero todo lo demás... Sintiéndolo mucho, tenemos que proceder a la siguiente pregunta, por favor. La siguiente y la última, porque por razones de tiempo... Yo quería hacer una pregunta. Como sé que estáis rodando, estáis de bolos por muchas ciudades y por muchos sitios, en todo ese tiempo que pasáis juntos, siendo que vuestro pensamiento aparentemente es tan antagónico frente a la verdadera debacle económica y social que tenemos, ¿no hay ningún punto de acuerdo entre vosotros dos? Sí, hay. Y de hecho hay muchos. Hay muchos, y además yo creo que han salido un poco a colación aquí, ¿no?, con este debate, en determinados espacios, en determinados elementos. Y uno de los más claros es que el Banco Central Europeo y todos los demás bancos centrales están cometiendo políticas irresponsables que solo benefician a una minoría. Bueno, no sé si Juan Ramón lo diría así, pero sí, yo sé que no tiene una actividad que no va a redundar en beneficio de la actividad económica, sino todo lo contrario, por poner un ejemplo. Sí, o sea, a mí me gustaría adornarlo más y decir que son muchas las coincidencias, pero no son tantas, pero sí, efectivamente, alguna hay, y en política monetaria es una de ellas, aunque obviamente coincidimos en que es un problema, no en la solución.
Eduardo querría prácticamente tener, como suelo decir yo, colocar la imprenta en el cuarto de baño de la Moncloa. Yo lo que quiero es romper el monopolio... En mi casa. Sí, bueno, al final. Yo lo que quiero es romper el monopolio monetario, básicamente, y que la gente pueda escoger dinero y que el mejor oferente de dinero sea el que salga adelante y el que lo haga mal que quiebre. En este caso el Banco Central lo está haciendo muy mal, pero no quiebra, sino que se refuerza. Muy bien, pues con esto damos por finalizado el acto de hoy. Agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer a los ponentes haber venido y muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.